Hoy, este día, vamos a aprender a hacer questions using how often. Preguntas usando la expresión con qué frecuencia. Vamos a ver cómo se hace. Para hacer preguntas con qué frecuencia, vamos a utilizar primero how often, que significa con qué frecuencia. El auxiliar do or does, que si te vas tú aquí a la parte de abajo, en este cuadrito celestito que sale por aquí, te fijas, do lo usamos cuando hablamos de you o they, y does cuando hablamos de he or she, ¿ok? Entonces, empiezas por how often, con qué frecuencia, do or does, dependiendo de la persona de la que estés hablando, luego la persona de la que estás hablando, un verbo y un complemento y el signo de pregunta al final. Recuerda que en inglés solo ponemos el signo de pregunta al final de la pregunta, no al inicio como en español. Vamos a ver unos ejemplos acá abajo. How often, con qué frecuencia, do you play the piano? Tú tocas el piano y el signo de pregunta al final. Si te fijas, utilizamos do porque estamos hablando de you. Y de acuerdo a nuestro cuadro de aquí, si usamos you, está correcto usar do. Vamos a ver la otra. How often does he go to the movies? How often, con qué frecuencia, va él al cine? Signo de pregunta al final, muy correcto. Does, porque estamos hablando de he, y si nos fijamos en la tablita, si hablamos de he, es correcto usar does. Luego el verbo, normal, muy correcto. Go to the movies, el complemento. ¿Con qué frecuencia va él al cine? ¿Sí? Vamos a ver ahora cómo estas preguntas se contestan. Las respuestas. Primero, vamos a usar nuestro sujeto. En el caso de esta oración, empieza con I, yo. Play, toco. The piano, el complemento. Sujeto, mi verbo normalito, tal cual como es el verbo play. El complemento, el piano. ¿Con qué frecuencia definida? ¿A qué se refiere frecuencia definida? Si yo digo frecuencia indefinida, voy a empezar por ahí porque esto ya lo conocemos. Si yo digo que es una frecuencia indefinida, es como las palabras que ya conocemos. Always, often, sometimes, etc. ¿Por qué? Porque si yo digo sometimes, quiere decir que algunos días yo toco el piano, pero no digo qué días. ¿Ok? En este caso, de esta pregunta, yo uso frecuencia definida y digo que lo hago una vez a la semana. Puede ser ya sea el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, pero defino que es un día o dos o tres o cuatro o toda la semana o 2 veces al mes o 2 veces al tiempo. Esta es una frecuencia más definida porque te estoy dando un periodo de tiempo y te estoy diciendo cuántas veces en ese periodo de tiempo yo hago algo. Por ejemplo, si yo les digo que grabo los videos para las clases 2 veces por semana, estoy diciéndole que lo hago por 2 veces. Pero si yo digo, I sometimes record the videos, quiere decir que yo a veces grabo videos, pero no te digo cuántas veces, solo que a veces, ¿sí? Entonces, para estas oraciones vamos a usar frecuencia un poco más definida, que es la que hemos estado aprendiendo en el vocabulario. En este caso, de la frecuencia definida de esta oración es once, que significa una vez, ¿sí? Es incorrecto que yo ponga one time, ¿sí? Es mejor y es correcto escribir once, 11. Once significa una vez. Incorrecto decir one time, porque a veces podemos llegarnos a confundir por eso, porque si yo digo una vez en español, al traducirlo al inglés lo podría traducir también one time, pero es incorrecto decir así. Es correcto decir once. Entonces,
pongo la frecuencia definida, en este caso, once, una vez, a week, una vez a la semana. Yo toco el piano una vez a la semana. I play the piano once a week, una vez a la semana. Si se fijan, el verbo normalito, no le he agregado ninguna letra ni nada, normal, así como es el verbo. Vamos a ver qué pasa cuando estamos hablando de she o de he. Primero el sujeto, she, ella. Luego el verbo y le agrego una S al final. Puede ser que algunos verbos necesitan ES, pero creo que en el caso de esta unidad solo vamos a necesitar verbos en donde tengamos que agregar una S nada más. Entonces, she plays the piano, el complemento, la frecuencia definida, twice, 2 veces, es incorrecto igual para esto poner 2 times. La forma times se empieza a ocupar a partir de 3. Si se fijaron en el vocabulario que aprendíamos en clase, cuando ya eran 3 veces que el niño golpeaba la pelota, se usaba 3 times. Ahí es correcto. Pero para una vez y 2 veces se usan estas palabras. Para una vez, once, y para 2 veces, twice. Entonces, she plays the piano twice, 2 veces, a week, 2 veces a la semana, ¿sí? Vamos a ver otros ejemplos con preguntas. Y vamos a ver si cumplimos con todas las reglas que dijimos al inicio de esta presentación. Entonces, para hacer una pregunta, yo tengo que utilizar how often, luego el auxiliar do or does, luego la persona de la que estoy hablando, el subject pronoun, luego el verbo y por último un complemento y el signo de pregunta al final. Vamos a ver con la primera pregunta que sale acá. How often, voy bien, luego do, súper bien, el auxiliar, they, estoy hablando de ellos, perfecto, combina, porque cuando usamos I, you, we, usamos do. Entonces, how often do they go? El verbo, perfecto, muy bien y correcto. Abroad, ¿qué quiere decir? Salir fuera del país. ¿Cuántas veces? O ir al extranjero. ¿Cuántas veces van ellos al extranjero? Es la pregunta. Vamos a ver la respuesta. El sujeto, they, muy correcto en base a lo que ya habíamos visto. Go, el verbo muy correcto, porque como estamos hablando de they, no tengo que agregarle nada. Luego, abroad, el complemento del verbo. Luego, la frecuencia, 3 times, aquí sí es correcto, 3 veces. A month, al mes. Ellos van afuera del país o van al extranjero 3 veces al mes. ¿Sí? Vamos a ver el otro ejemplo. How often, correcto. Does she, correctísimo, estamos hablando de she, usamos does. Play, el verbo de piano, el complemento y el signo de pregunta al final. ¿Cuántas veces ella toca el piano? Si se fijan, incluso aquí las respuestas en nuestro mes que sale abajo nos enseñan cuántas veces las personas salían del país, en este caso 3. Y si nos fijamos en este calendario que está abajo de esta pregunta, dice que la niña toca el piano los sábados. Entonces, eso quiere decir que toca una vez a la semana. Entonces, she, ella, plays, muy correcto porque estamos hablando de ella. El verbo tiene que llevar la S al final. The piano, el complemento. Once, una vez, porque solo lo hace el sábado. A week, una vez a la semana. ¿Sí? Si tienes alguna duda o alguna pregunta sobre estas oraciones y estas preguntas, recuerda hacerlas en el repaso de Zoom que vamos a tener la próxima semana. Espero verte ahí. Goodbye, nos vemos pronto.